Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de este sensor que es muy interesante, el cual detecta el cambio en la presión sanguínea y así podemos empezar a detectar el ritmo cardíaco. Entonces, probemos. Él es un sensor relativamente simple, es un sensor muy económico, lo pueden conseguir en cualquier página y la idea es que la lectura de este sensor vamos a llevarla a la Raspberry Pi y por ella vamos a desplegar la información. Es tan simple como usted colocar el dedo acá y él va a variar la tensión que presenta por su pin de salida, que es la señal. Él va a variar esa tensión y eso va a ser relacionado con respecto al ritmo cardíaco que esté midiendo, a la presión sanguínea que esté midiendo de mis dedos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Es en realidad muy sencillo, pero es sumamente útil y ustedes lo pueden hacer ya mismo. Y recuerden, todo esto por medio de Python. Entonces, vamos a ello. Entonces, el circuito que vamos a armar en esta ocasión es muy sencillo. Es este que les estoy presentando. Únicamente vamos a tener a nuestro sensor, que es el que va a estar midiendo el ritmo cardíaco. Él solo tiene 3 pines. Uno de ellos es el negativo, el positivo y la señal de salida. Recuerden, la señal de salida es una señal analógica. ¿Qué significa esto? Es una señal que va a estar en los rangos de voltaje que entiende nuestra tarjeta. Eso es algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, él va a tener esa variación de voltaje que lo va a estar leyendo nuestro pin analógico, que está, vamos a utilizar el número 26, y dependiendo esa medición que esté haciendo, vamos a mostrar una señal que va a reflejar nuestro ritmo cardíaco, dependiendo la variación de voltaje. Entonces, miren que una cosa que ustedes deben empezar a entender es que siempre en estos sensores vamos a tener el voltaje, independiente de lo que estemos midiendo el ritmo cardíaco o independiente de lo que estemos midiendo, sea luz en una fotocelda, todo se va a interpretar en voltajes. Y ese voltaje usted ya debe hacer matemáticas para convertirlo nuevamente a la variable que está midiendo. Si es ritmo cardíaco, pasarlo al equivalente de ritmo cardíaco dependiendo del voltaje que tenga, o si es luz, pues debería ser los lúmenes que está recibiendo esa fotocelda. Todo eso se hace con conversiones y eso pues después hablaríamos un poco más acerca de eso porque no es tan simple como una regla de 3. Pero por ahora no nos enredemos. Lo importante es que vamos a medir el ritmo cardíaco con esto. Entonces ya saben, hagan este circuitico que es muy simple y vámonos al código. Primero empezamos importando las librerías, que ustedes ya saben que vamos a importar la librería PIN y la librería ADC y también la librería Time. En este caso vamos a instanciar un primer objeto que se llama ritmo. En este caso es el que nos va a hacer las mediciones del puerto analógico que va a estar conectado al pin 26. Entonces ustedes ya saben, pin 26, y ahí definimos el ADC. Eso va a ser la variable ritmo. Y después vamos a definir dos cosas. Primero que todo, una lista que se va a llamar lecturas. La vamos a inicializar vacía. Y después un número 20, que este número, que es AN, me define cuántas lecturas vamos a tener dentro de ese vector. En este caso, 20 lecturas. Quiere decir, vamos a ir almacenando. Cada vez que hagamos una lectura de este sensor, vamos a guardarlo dentro de ese vector. Después, entonces creamos el while true, que ustedes ya saben que es un ciclo infinito. Dentro de ese while true, lo primero que hacemos es hacer una lectura. Recuerden que la variable, que el objeto ritmo, ya podemos leer cuál es el valor de voltaje que está leyendo de este sensor, que va a estar conectado al pin 26. Y eso lo guardamos dentro de una nueva variable que se va a llamar lectura. Que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lectura va a ser la lectura instantánea de lo que está teniendo, el voltaje que está teniendo en estos momentos el conversor análogo digital del pin 26. Se va a llamar lectura. Otra cosa muy diferente a la lista que definimos anterior, que se va a hacer lecturas con la S al final. Entonces son dos cosas diferentes. Una es una lista y el otro es el valor instantáneo. Pero después, dentro de esa lista, vamos a utilizar el comando append. ¿Qué quiere decir ese comando append? Que dentro de esta lista vamos a agregar la última medición, que es el valor lectura. Quiere decir, si mi lista estaba vacía, con este primer append me guarda un primer valor
que va a ser la lectura instantánea que tienen estos instantes de tiempo. Entonces ya mi valor, mi lista de lecturas tiene un dato, que es el último valor de lectura. Para el siguiente ciclo va a ser otra vez el append, y entonces ya no va a tener este último dato, sino que ya va a tener dos datos. Y así sucesivamente. Append lo que hace es agregar a esa lista nuevos valores. Eso es lo importante que ustedes sepan, que esto es un método de esta lista. Así se utiliza en Python. Después vamos a definir un if. Este if va a estar evaluando si el tamaño de las lecturas, quiere decir la cantidad de lecturas que están dentro de ese vector, la cantidad de datos que están dentro del vector lecturas, si ese tamaño es mayor que n. Y recuerden que n es 20. Quiere decir, si este valor llega a 21 lecturas, quiere decir 21 datos guardados dentro de este vector, él lo que va a hacer es que va a entrar dentro de esta condición y va a utilizar un método que se llama pop. Ese método pop lo que hace es destruir el valor que nosotros le digamos. En este caso, como yo le digo 0, me va a destruir el primer dato que le guardamos a este valor de lecturas, quiere decir el dato más viejo. El pop, recuerden, la variable append siempre me va a ir agregando al final datos, pero con el pop, y como lo hago en 0, me destruye ese primer dato. Ese primer dato que teníamos ahí es que se destruye ese primer dato, y entonces nuestra lista, que para entrar acá debe tener 21 lecturas, en este caso vuelve a ser un vector de 20 lecturas. Lo único que hizo es que borró su dato más viejo. Esto es importantísimo, es algo muy útil en Python que quiero que ustedes lo comprendan muy bien. Entonces, ya después de tener nuestro vector, que solo va a ser de tamaño 20 porque se ha eliminado la medición más antigua, entonces calculamos esta variable que se va a llamar umbral. Ese umbral va a ser de ese vector que tenemos, de esa lista que tenemos, va a extraer el número máximo, la lectura máxima que tenga, y va a extraer la lectura mínima que tenga, y con eso la suma, y eso lo divide entre 2. Eso da un número. Ese número es la media entre todos esos 20 valores, y lo guarda en el valor de umbral. Umbral es un número. Es un número que representa la media entre esas 20 últimas lecturas. Y después lo que hacemos es imprimir la señal de lectura, que lectura es el valor que en estos momentos está leyendo acá el sensor, el valor de voltaje. Ese nos muestra esa señal de lectura y nos muestra ese umbral que en este caso yo lo llamé dinámico, pero pues en realidad es una media. Es la media entre los últimos 20 valores. Y después esperamos 100 milisegundos y repetimos el ciclo. Entonces ustedes pueden ver que el gráfico nos está representando una señal azul que es muy ruidosa, que en este caso es la señal que está midiendo el voltaje. Acá es la señal súper ruidosa, y la otra es la media, que es la medición, es el valor medio entre las últimas 20 lecturas que tenemos almacenadas dentro de la lista. Y por eso ustedes ven que la naranja casi no se mueve. Es una señal, pues digamos que tiene menos ruido. Así funciona la media. Eso es un filtro muy básico, pero es un filtro de la señal. Entonces, pues lo que nos resta es colocar acá el dedo y mirar a ver si sí mide el ritmo cardíaco. Entonces, probemos. Ustedes mismos pueden notar esos picos que están apareciendo ahí. Esos picos son los picos del ritmo cardíaco que en realidad está detectando. Entonces lo pueden estar viendo. Efectivamente él está detectando el ritmo cardíaco. Obviamente al hablar pues eso se mueve un poco, pues este sensor es muy sensible y pues no tenemos ningún tipo de filtro. Entonces pues lo pueden ustedes empezar a notar. Ya con esto pues entonces ustedes ven que sí funciona. Digamos que falta hacerle pues algún tratamiento a esta señal para que pues sea mucho más robusto, para que pues el movimiento con los dedos no genere toda esa cantidad de ruido. Falta meterle pues más matemáticas a esto, pero digamos que ya aquí está lo básico. Lo importante es que ustedes con esto se vayan y lo utilicen, cámbienlo, modifiquen estas cosas de forma tal de que les sirva a ustedes y que aprendan a utilizar más elementos de Python. Esto es todo lo que les quería explicar por este video. No olviden en compartirlo, darle like, comentar cualquier cosa que ayuda mucho para estos videos. Espero que estén muy bien, que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.
Hasta luego.